Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización la realización de estas jornadas, que desde la Xunta consideramos que son muy importantes en el momento en el que estamos y con todos los retos que nos vienen por delante, tanto a nosotros como comunidad autónoma, como especialmente a vosotros como entidades locales. Como veis, todas las reformas normativas están poniendo el foco en la gestión de los residuos municipales como una forma de dar un paso hacia la transición a un modelo de economía circular. Desde la Xunta somos conscientes del esfuerzo que va a suponer esto y por eso llevamos años intentando apoyaros con menor acierto, pero intentando apoyaros en la mejora de la gestión de los residuos municipales. Entonces, bueno, me gustaría un poco hablar de dónde estamos, a dónde tenemos que llegar y de lo que estamos haciendo, ¿no? Para que se entienda un poco en cómo estamos encaminando las medidas y por qué hacia ese tipo de actuaciones. En esta diapositiva vemos lo que es la generación de residuos en Galicia. En las últimas 2 décadas vemos cómo en el año 2020 generamos 1.121.332 toneladas de residuos. Esto equivale a una ratio de habitante-año de 415 kilos. Vemos cómo hay ciertos cambios en la generación de residuos, ciertas subidas y bajadas que normalmente van acompañadas con el estado de actividad económica del país, ¿no? A mayor estado de bienestar, mayor consumo y mayor generación de residuos, y a la inversa, a menor consumo, recesión económica o crisis, pues se produce una disminución en la generación de residuos. Veremos luego que tenemos una diapositiva similar a nivel estatal y la tendencia es exactamente la misma. Esto es la distribución de la generación de residuos por concellos. Aunque la media es de 1,137 kilos habitante día, no se producen de manera igualitaria en todos los concellos. Entonces, la generación se concentra fundamentalmente en las zonas de costa y en las zonas donde hay mayor actividad. Lo que veis en negro es la generación una media de generación entre 1 y 2 kilos habitante día, y lo que veis en gris se genera menos de 1 kilo por habitante día. Entonces hay bastante diferencia entre los concellos. Esto es una gráfica que muestra la evolución de la recogida separada en los últimos, desde el año 2004, creo, hasta el año 2020. Lo que podemos observar en general es una tendencia positiva, aunque es diferente según el tipo de fracción. Destaca la fracción de vidrio, que está en un 65% de recogida selectiva sobre el resto de las fracciones. La fracción de envases, la recogida está en torno a un 19%, 19,6%, casi un 20% en el año 2020. Y aunque sí que es cierto que la tendencia es positiva y que se ha incrementado en 10 puntos porcentuales desde el inicio de esos datos, pues seguimos estando muy lejos de donde tenemos que llegar. Luego, por otra parte, llama la atención lo que es la fracción orgánica, porque sí que se ve que se ha bajado bastante y ahora, bueno, parece que está un poco más estable. Los datos de fracción orgánica hay que analizarlos teniendo en cuenta que en Galicia la implantación de la recogida separada es solamente no está muy extendida, está sobre todo en Nostián y en Barbanza, en esos 2 modelos. De hecho, si analizamos esos 2 modelos por separado, vemos que en Nostián tiene un 54% de recogida selectiva de fracción orgánica y a Barbanza un 70%. Ahí lo que disminuye de las datas, digamos, es el sistema SOGAMA, o sea, lo que perjudica a la recogida selectiva de esta fracción, ¿no? Donde no está implantado esa recogida separada. Y luego, bueno, el papel ha sufrido también un descenso y parece que se va recuperando. En cuanto a los porcentajes de impropios, hemos mejorado desde el inicio de los datos, pero nos queda mucho por mejorar, evidentemente. Estamos en envases ligeros en torno a un 25% de impropios. En esta diapositiva lo que vemos es un resumen de lo que sería la gestión de residuos en Galicia por tratamiento en el conjunto, teniendo en cuenta los tres sistemas diferentes.
Entonces, tenemos un 30% de tasa de vertido, lo que nos sitúa por debajo de la media española, que está en un 50 y pico por ciento. Pero tenemos unas tasas de valorización material, que es el reciclado y el compostado, pues de 23%. Tenemos que llegar a un 55%. Y de valorización energética estamos en un 47%. En esta diapositiva se ve la evolución. La evolución podemos decir que también es positiva. Se ha mejorado mucho desde el inicio hasta lo que es ahora, pero nos queda evidentemente mucho por mejorar. Vemos que debido a las mejoras que se han establecido en Sogama para la eficiencia de la planta de valorización energética, se ha podido incrementar el tratamiento en valorización energética y a medida que se incrementa ese tratamiento se disminuye el vertido, la eliminación en vertido. Y luego, por otra parte, bueno, pues el reciclado vemos que también ha subido y el compostaje pues, se mantiene más o menos lineal. Esta es la comparativa de los tratamientos por modelo de gestión. Lo que vemos es que en Sogama, evidentemente, hay que mejorar el tema del compostaje porque es prácticamente nulo. Es cierto que la planta de Cerceda lleva muy poco tiempo trabajando, pero casi no se están recibiendo residuos y el resto de los datos que están ahí pues son los del Revitaliza, los de la Diputación de Pontevedra, pero es un 0,2% de los residuos generados en ese sistema. Sin embargo, en los modelos de Nostián y de Barbanza, pues vemos como el compostaje sube de manera llamativa comparado con Sogama y, sin embargo, el vertido pues estamos muy mal, porque estamos ya en Nostián por la media española y en Barbanza por encima de la media española de vertido. Y en Sogama estaríamos, en cuanto a vertido, pues equiparados a la media europea, sobre el 25,2%. Con respecto a esto, destacar que en Galicia no existe vertido directo. De todos los residuos se tratan previamente al vertido. Durante el año 2021, el único vertido directo que hubo a vertedero fueron 5.500 toneladas aproximadamente y se debió a una parada técnica de la planta de Sogama necesaria para el mantenimiento de la planta. Esta es la gráfica de generación de residuos municipales a nivel nacional, que, como decía antes, pues las curvas coinciden con las que se producen en Galicia porque están relacionadas con la actividad económica del país. La primera línea es la tasa de generación de residuos, la segunda línea es la tasa de recogida de residuos municipales mezclado y la última es la de recogida selectiva. Esta es la gráfica sobre el tratamiento de los residuos municipales a nivel nacional. Los datos son del 2019 porque son los últimos datos publicados por el Ministerio. Ahí vemos que la generación a nivel nacional es de 22,3 millones de toneladas. En valorización material estaríamos en un 38%. La valorización material es la suma del reciclaje y el compostaje. Como veis, entre paréntesis, se separa, especialmente importante en el tema del compostaje, lo que es compostaje proveniente de la recogida selectiva y lo que es compostaje proveniente del residuo mezclado. Como veis, la mayor parte, es 16,1, es del residuo mezcla. Eso, con las nuevas metodologías de cálculo de la Unión Europea que nos van a obligar a empezar a utilizar a partir del 2025, no computaría como compostaje. Con lo cual, nos va a poner en una situación a nivel estatal pues mucho más perjudicial de la que estamos ahora. Las tasas de valorización energética a nivel estatal son bastante bajas, un 11%, y de vertido pues demasiado altas también, 51%. Y aquí sí que hay un 13% de vertido directo, de instalaciones en comunidades donde no tienen capacidad para tratar todos los residuos y no les queda más remedio que hacer vertido directo al vertedero. Esto es una comparativa por comunidades autónomas. Desde aquí no veo bien las... como veis, aquí, nosotros estamos... todo el material que compostamos viene de las plantas de tratamiento mecánico biológico. Prácticamente no tenemos nada de compostado y digestión anaerobia de otro tipo de tratamientos. Destacamos pues, en el tema del no vertido directo, como decíamos, y en el tema de la valorización energética. Aquí el Ministerio habla de incineración.
La verdad es que me entran dudas de si es incineración o es valorización energética. Lo único que puedo asegurar es que la diferencia es que en la directiva se establecen unos niveles mínimos de eficiencia para considerarse valorización energética. Y no sé si todas las comunidades lo cumplen o no lo cumplen, y por eso el Ministerio habla de incineración, pero aquí en Galicia sí que cumplimos esos criterios de eficiencia y lo que se hace en Sogama se puede considerar valorización energética. Y esto pues es un poco algunos países europeos, los que se supone que están más avanzados. Y aquí vemos pues eso, cómo está la media de vertido y sobre todo es llamativo es que aquellos países que tienen menor tasas de vertido son aquellos que tienen mayor valorización energética. Está totalmente correlacionado. Yo creo que las dos cosas son necesarias. Bueno, y es un poco en dónde estamos situados y ahora a dónde queremos llegar. La directiva de 2018 nos pone unos objetivos que se establecen de manera progresiva. Empiezan en un mínimo de un 55% de reciclado y preparación para la reutilización de los residuos municipales ya en el 2025. Esto se va aumentando en 2025, en 2030 tendría que ser un 60% y en 2035 un 65% tendríamos que llegar. Y dentro de este 55%, un 5% tiene que ser de preparación para la reutilización. Y con este porcentaje también se va aumentando progresivamente. En 2030 tiene que ser del 10% y en 2035 del 15%. Además, establece un objetivo de máximo de vertido de un 10% en el año 2035. Y luego se refuerzan las obligaciones de recogida separada. Se establece que a 31 de diciembre de 2023 debemos tener o bien recogida separada o tratamiento in situ de la fracción orgánica de residuos y debemos también tener instaurada recogida separada para residuos peligrosos y textiles el 1 de enero del 2025. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cuáles han sido las acciones prioritarias? ¿Cuáles consideramos que son las acciones prioritarias? Primero, actuar sobre la fracción orgánica, porque es la que más posibilidades de mejora tiene y con la que más podemos intentar cumplir los objetivos. Por otra parte, pues dotar de medios a través de Sogama, de infraestructuras tanto para el tratamiento como para el traslado de esa fracción orgánica de residuos recogidos. Y luego, por otra parte, completar la red de puntos limpios de Galicia, en el sentido de que a través de los puntos limpios pues creemos que es el medio más adecuado para recoger los residuos peligrosos, la fracción de residuos peligrosos. Y luego también impulsar otro tipo de recogidas separadas. Y, por supuesto, bueno, medidas de prevención. ¿En qué se ha estado trabajando? ¿Qué es lo primero que se ha hecho para intentar cumplir con estos objetivos y con estas acciones? Pues primero, reformas de carácter legislativo. Hemos sacado la Ley 6/2021 de Galicia. En esta ley lo que se hace por primera vez, adelantándonos a lo que está trabajando ahora a nivel estatal, es rebajar el nivel de intervención administrativa para el compostaje doméstico y el compostaje comunitario. ¿Por qué? Porque el Ministerio se exigía una autorización de gestión de residuos, porque las dos son actividades de tratamiento. Es cierto que nosotros en la ley entendemos el compostaje doméstico como una actividad de prevención, y esto lo hacíamos simplemente con la idea de promocionar más que se realizara este compostaje doméstico y de no imponer obligaciones a los usuarios ni de tipo burocrático ni de tipo informativo. Simplemente lo que nos interesaba es que la gente en sus casas compostara y por eso lo bajamos a un nivel de prevención, pero ahora la nueva ley de residuos ya deja claro que tiene que considerarse una actividad de tratamiento. En cuanto al compostaje comunitario, pues lo mismo, no lo consideramos como una actividad de prevención, pero considerándolo como una actividad de tratamiento, lo que le bajábamos era al régimen de comunicación, es decir, las entidades locales solo tenéis la obligación de comunicarnos pues que estabais trabajando con compostaje comunitario y una serie de datos, para luego poder tenerlos a efectos de planificación. Luego, otra de las medidas que se han llevado a cabo a través de la reforma de la ley, pues es reforzar la obligación separada la recogida separada en edificios públicos, en eventos públicos, también algo que se está recogiendo ahora en la ley estatal, que es fomentar
la instalación de fuentes de agua potable gratuitas en los edificios públicos para intentar pues, prevenir la generación de residuos de plástico de un solo uso. Luego se establecen también prohibiciones de comercialización de plástico de un solo uso, adelantándonos ya a lo que ponía la directiva de plásticos de un solo uso. Y luego se establecen otras medidas de reducción del desperdicio alimentario. Como habréis visto en los medios, que fue muy sonada esa medida, la de obligar a los restaurantes a ofrecer la comida a los comensales que les sobraba para llevarse para casa. Están obligados a dar esa posibilidad. Luego, por otra parte, informar de que estamos trabajando en el decreto para regular el compostaje comunitario. Este decreto pues, va a estar basado en unos trabajos previos que hemos hecho con diferentes personas, entre ellos gente que trabaja en el Revitaliza, que fueron los que más nos han aportado en este sentido, debido a la experiencia que tienen en esta materia, y nuestra idea pues, es regular el compostaje a nivel comunitario, o sea, a nivel de la comunidad autónoma. Luego, bueno, en cuanto a las medidas económicas, como decía, llevamos años intentando trabajar con vosotros en la mejora de la gestión de los residuos domésticos. Ya en el año 2018 se sacó una orden de subvenciones de 1.200.000 euros para puntos limpios y recogida separada de biorresiduos. En el año 2020 y 2021 otra orden de 4 millones de euros de puntos limpios, espacios de autorreparación y compostaje in situ y recogida separada. Y luego en el 2021 una nueva orden de puntos limpios móviles. También se ha venido trabajando en lo que es la red de puntos limpios. Desde el año 2001 la Xunta ha invertido más de 30 millones de euros en construir puntos limpios. De los 150 puntos limpios que hay en la comunidad autónoma, 129 fueron construidos por la Xunta. Estos 150 puntos limpios dan servicio a 234 municipios, porque creo que son 39 de ellos dan servicio supramunicipal, o sea, atienden a varios municipios. Y en total podemos decir que el 88% de la población estaría servida por estos puntos limpios. Aún así, nos gustaría que fuera el 100% de la población. Y también vamos a intentar trabajar en esta línea con vosotros. Y luego, por otra parte, todo esto no tiene sentido sin campañas, sin la acción de la ciudadanía. Necesitamos la participación del ciudadano, porque si no, ni se va a recoger con calidad, ni se va a recoger separadamente, por mucho que hagamos ni vosotros ni nosotros. Entonces, hemos invertido de la mano de... Aquí no están los datos de Sogama, que Sogama me consta que también hace actividades en este sentido. Estos son datos cuantificados de lo que se ha invertido en base a los fondos de los convenios de los sistemas de responsabilidad ampliada de productor, que desde el 2018 a 2022, pues más o menos unos 5 millones de euros. Tenemos intención de sacar también nuevas campañas, a ver si conseguimos un poco sensibilizar a la gente y conseguir unas mejores tasas de recogida. ¿A qué se destinarán los recursos que tenemos ahora? Bueno, ya habéis visto muchas de las órdenes que hemos sacado, fundamentalmente a la fracción orgánica, por lo que decíamos antes, porque casi la mitad de los residuos que se generan de residuos municipales son fracción orgánica, con lo cual, actuando en la fracción orgánica, vamos a mejorar sustancialmente las tasas de reciclado. Luego también queremos trabajar en la recogida de los residuos domésticos especiales a través de puntos limpios fijos o puntos limpios móviles también. Y bueno, otra de las cosas es la ampliación y mejora de las infraestructuras de Sogama, ¿no? Para poder realmente hacer efectivo la recogida separada de esta fracción en aquellos sitios donde se opte por esta opción. Y también vamos a trabajar en sacar una orden para espacios de autorreparación, ¿no? Como medida de prevención. Hemos visto que en algunas ciudades, como Barcelona, funciona muy bien este tipo de iniciativas y queremos probar si aquí realmente puede impulsarse este tipo de actividades. Entonces, bueno, nuestra actuación estrella era la orden de biorresiduos, precisamente por estos motivos que decíamos. 13,5 millones iban destinados a recogida separada o tratamiento in situ. De estos 13,5 millones no vamos a adjudicar ni 5, o sea, el resto del dinero lo vamos a acabar perdiendo porque tenemos
unos plazos que nos obligaban a tener este dinero adjudicado antes del 14 de julio. Entonces, no tenemos ahora mismo capacidad de reprogramar este dinero en otro tipo de actuaciones, salvo que el Ministerio, porque es un plazo que ha puesto el Ministerio, no lo ha puesto la Unión Europea, nos amplíe este plazo y tengamos margen de reacción para poder reutilizar ese dinero en otra cosa. 2,2 millones de euros han sido destinados a la recogida separada de textiles, aceites usados y puntos limpios móviles también. De estas 3 líneas, la que ha tenido mayor éxito con diferencia ha sido la de puntos limpios móviles. Estamos también revisando ahora los expedientes. Supongo que a muchos de vosotros que habréis solicitado os estarán llegando los requerimientos estos días. Luego vamos a sacar una orden que está en tramitación, que es para puntos limpios fijos y para la mejora de los puntos limpios. Entonces, están previstos 3,5 millones de euros en esta orden, pero si tenemos la posibilidad, o sea, si hay solicitudes suficientes, si se genera esa necesidad por vuestra parte, la orden prevé que se haga una ampliación de crédito para intentar llegar a todas las solicitudes que nos presentéis. En esta orden de puntos limpios, al igual que en las otras, se financiará el 90% del coste total del proyecto. Y aquí tenéis los conceptos subvencionables. Los conceptos subvencionables nos los marca el Ministerio. Nosotros no podemos moverlos. Sí que es cierto que en algunas ocasiones hemos pedido flexibilización en la interpretación de estos conceptos subvencionables, que lo hemos conseguido o no, pero nos vienen marcados. Por ejemplo, no se pueden financiar los proyectos. O sea, la redacción de los proyectos no es un concepto subvencionable. Sí que se financian pues, las obras de cimentación, obras civiles necesarias, de suministro, red eléctrica, todo eso sí que se va a financiar. Bueno, los tenéis ahí los conceptos individualizados y los veréis también en la orden. Una cosa que me parece bastante importante e interesante es que se van a financiar mejoras en los controles de acceso. Es posible financiar los cierres perimetrales, tanto del punto limpio como de algunas zonas específicas del punto limpio. Por ejemplo, si queréis cerrar la zona de RAES, porque los robos que normalmente nos decís que existen en los puntos limpios. También se pueden financiar sistemas de alarma, de control de seguridad. Y luego otra cosa interesante también es que se pueden financiar herramientas informáticas de software y hardware que para nosotros es fundamental a la hora de que podáis controlar la trazabilidad de los residuos. Tenéis que saber lo que os está entrando en los puntos limpios y lo que sacáis. Si no tenéis información al respecto, es imposible que planifiquéis nada, en cuanto a la gestión de los residuos municipales. Entonces, creo que es una oportunidad muy buena para que también se mejoren, incluso los que ya tenéis puntos limpios, en estos aspectos, la gestión en el punto limpio. Luego también se financiarán de manera específica instalaciones de preparación para la reutilización dentro de los puntos limpios y formación para el personal. Que el personal esté capacitado para poder realizar estas actividades. Y bueno, luego elementos informativos, de señalización, etcétera. Luego sacaremos otra orden de 263.000 euros para la creación pues, de espacios públicos de autorreparación, intercambio de objetos y utensilios como una medida de prevención, y otra línea para la financiación de puntos limpios de proximidad. Durante la tramitación de las órdenes anteriores, algunos de los concellos os habíais puesto en contacto con nosotros y nos habíais indicado que estabais interesados en financiar este tipo de recogida. Entonces, bueno, hemos sacado esta orden en este sentido. Los conceptos subvencionables son básicamente los mismos que los anteriores, porque se rigen por las mismas bases. Y en esta diapositiva he puesto una foto de los puntos de proximidad que he sacado de Internet. Hay diferentes modelos, como veis, desde los más sencillos hasta los más complejos, que serán ideales, pero también habrá que ver el espacio y dónde lo queréis poner y si es necesario, en vuestro caso, iros a uno más sencillo o iros a uno más completo. Y luego, nada, por último decir que todas estas actuaciones se cierran con el plan de infraestructuras que he desarrollado por Sogama. Aparte de la planta de compostaje CEDA, se van a realizar otras 3 que ya están en tramitación, en Berín, en Cervo y en Vilanova de Arousa.
Además, se van a crear 6 nuevas plantas de transferencia y se mejoran otras para prepararlas para la recepción de materia orgánica. El total de esta inversión es de 35 millones de euros, pero en su conjunto el total de la inversión, contando con las otras líneas de subvenciones que hemos sacado, llega casi a 60 millones de euros. Y luego, por último, comentar que estamos intentando reprogramar fondos FEDER de la anterior programación para intentar sacar una campaña de la Xunta, propia de la Xunta, dirigida pues, a la gestión de los residuos en general, no a fracciones concretas como van saliendo las que son realizadas por los sistemas, sino una genérica para todos los tipos de residuos. Y luego estamos intentando programar también los fondos FEDER para la siguiente programación. Hemos solicitado que nos adjudiquen 30 millones de euros solo para la subdirección de residuos. No sabemos si nos lo van a dar o no, pero una de las cosas que hemos solicitado es crear una oficina técnica para poder prestaros asistencia desde el punto de vista técnico a todos vosotros a la hora de pues, cálculo de tasas, cálculo de datos, un poco asesoramiento técnico para prestaros apoyo, porque sabemos que muchos de vosotros sois concellos muy pequeños y no tenéis medios suficientes. Entonces, es algo que está en el aire, es una intención que tenemos, ya veremos si lo podemos conseguir o no. Y luego, por último, daros las gracias por venir a esta jornada y deciros que estamos abiertos a recibir cualquier tipo de consideraciones que nos queráis hacer, cualquier tipo de mejoras que podamos realizar dentro de los márgenes que tenemos a la hora de sacar nuevas actuaciones subvencionables, porque lo que nos interesa es ayudaros a conseguir los objetivos. Entonces, estamos juntos en esto y nada, muchas gracias por todo.